Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Bueno, y damos los buenos días y la bienvenida a toda la querida audiencia de Voz Educadora. Hoy en nuestro programa número 630, brindando la mejor información y elementos para la reflexión. Que gritaba revolución. Esta semana, con la crítica situación generada por el desorden de la Secretaría de Educación del Distrito, que demora los procesos para reubicar dignamente a los docentes sin carga académica, designación de provisionales para cubrir comisiones, licencias e incapacidades, y por supuesto la crisis generada por la situación de nerviosismo y angustia que se crea al anunciar aplicación de parámetros y entrega de docentes a solo unos días de haber recibido nuevos docentes de concurso y traslados. Y es que esperamos la sensatez de la Secretaría de Educación del Distrito para considerar las situaciones especiales de cada colegio y flexibilizar el parámetro de acuerdo a las condiciones de relaciones técnicas, los proyectos educativos institucionales de cada colegio, promover la escolarización de niños y niñas que hoy están por fuera del sistema educativo, garantizar la implementación de la tienda escolar saludable y del restaurante escolar que evite el masivo y contaminante uso del licopor y de los plásticos en los multimillonarios contratos del PAE, y por supuesto, garantizar la calidad de una alimentación saludable en los refrigerios y comida caliente que se le brinda al estudiantado y que cumpla con las condiciones nutricionales. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Bueno, y en el programa de hoy hacemos memoria del padre Camilo Torres Restrepo, que un 15 de enero de 1966 murió luchando por sus ideales, planteando la unidad como instrumento estratégico de poder popular y liberación del país. Fundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina en la Universidad Nacional. Camilo fue un pionero en la teología de la liberación. Igualmente recordamos que un 17 de febrero de 1990 muere Estanislao Zuleta, filósofo, escritor, ensayista, autodidacta y pedagogo colombiano. Denunció las desigualdades económicas y políticas en la nación. Defendemos las reformas y los vientos de cambio en Colombia. Bienvenidos a Voz Educadora, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Camilo Torres muere para vivir. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los maestros y maestras del distrito, a las comunidades educativas
desde nuestro programa Voz Educadora, un programa que se gestó para la construcción de un proyecto alternativo de comunicación. Hoy más que nunca debemos seguir en la movilización y la construcción de un país con justicia social. Y queremos iniciar felicitando a las maestras de preescolar que de forma pacífica se declararon en asamblea permanente los días 13 y 14 de febrero. En este último día se dio una mesa de trabajo entre la ADE y la nueva administración de la Secretaría de Educación, representada por el subsecretario de Gestión Institucional, donde nuevamente se trataron los temas de docentes sin asignación académica, docentes elegibles, faltante de docentes en colegios, docentes desvinculados de proyectos y selección de maestros. También el tema importante de Asamblea Permanente de Docentes de Preescolar. Todos estos temas se abordarán el día lunes y se dará respuesta puntual frente a cada una de las inquietudes y exigencias de nuestra organización. La exigencia ante la Corte Suprema de Justicia, la elección de fiscal ya. Seguiremos en defensa de un proyecto que se gestó en las calles y que se defiende en las calles. Más de respaldar un gobierno es proteger la posibilidad de construir una sociedad incluyente, con paz, justicia social y democracia. En este tema, que nos indica la necesidad de seguir de manera permanente en la movilización como herramienta para la lucha social y afianzando nuestro ideario de independencia ante el gobierno distrital. Continuamos en las exigencias históricas. Por ello te invitamos a estar atentos y participar de las diferentes actividades durante esta semana. Esta semana se desarrollarán los comités locales sindicales los días 19, 21, 22 y 23. Iniciamos los encuentros con los maestros que ingresan a periodo de prueba, iniciando este 24 de febrero desde las 9 de la mañana en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de la ADE Norte. Invitamos al magisterio a desarrollar la escuela itinerante en las instituciones educativas del distrito, un espacio de formación sindical. Más información por las redes sociales de la ADE. Recuerda, profe, hacer tus aportes a nuestro pliego ADE 2024. Búscalo en todas las redes sociales. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos a respaldar y acompañar las luchas de las actividades institucionales. ¡Viva Palestina Libre! ¡Paren el genocidio! William vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la organización sindical ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo no ti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y atención que a todos los educadores pensionados afiliados a la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, los invitamos para participar en el proceso de elección de la nueva junta directiva de la ANEP. Voz Educadora, el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, invitan a todos los docentes pensionados a apoyar la lista número 2 encabezada por el compañero Orlando Solorzano, María Elba Benjura, Rosalba Bobadilla y muchos otros importantes líderes de los pensionados en Bogotá. La elección se desarrollará en la sede de la ANEP en la carrera 17A, número 3734, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olviden, elecciones de la ANEP a la Junta Directiva, vote por la lista número 2, Orlando Solorzano, María Elba Menjura, Rosalba Bobadilla. Próximo miércoles 21 de febrero del 2024. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de la denuncia, los provisionales y su justa lucha de resistencia en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito.
Docentes provisionales en pie de lucha, en homenaje a Wilson Zambrano, a William Agudelo, maestros caídos en la lucha de los docentes, que siempre ayudaron a los docentes provisionales. La resistencia continúa, compañeros. Puya para la Secretaría de Educación, que no quiere reubicar a los maestros antiguos de la Secretaría de Educación. Son 23 años, yo como maestro, 23 años de lucha, de resistencia. Y aquí estamos, maestros, y aquí nos quedamos. Las maestras adentro, dentro de la Secretaría de Educación, resistiéndole a un gobierno inepto, un gobierno que está acabando con la educación pública. Por eso, maestros, ni un paso atrás, siempre adelante, maestros provisionales en pie de lucha. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, recontrapullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que anda haciendo nombramientos de provisionales sin profesión de maestro para reemplazar provisionales licenciados. ¿Qué intereses se están moviendo detrás de estos cubrimientos de plazas? Pullas, muchas pullas a los rectores que buscan modificar los horarios de los maestros y maestras. ¿Para dónde nos lleva la sobrecarga laboral? Y pullas, pero recontrapullas al desorden y a la paquidermia de la Secretaría de Educación del Distrito para realizar el cubrimiento rápido de vacantes en los colegios públicos, maestros sin nombramiento y colegios sin maestros. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas, recontrapullas a la mordaza que le aplican al pueblo colombiano, donde se agudiza el golpe blando con la dilatación del nombramiento de una fiscal honesta. Asume la mancera, corrupta, protectora y cómplice de narcos. ¿Qué tal? La corte se burla del pueblo. Y pullas, muchas pullas, pero recontrapullas a la corte y su cinismo por la estrategia oscura para debilitar el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Se ha politizado la justicia. La corte guardó silencio ante los abusos de Barbosa, convertido en jefe de la oposición. ¿Qué tal el cinismo? Pullas, recontrapullas a la derecha colombiana y a su prensa amarillista, que califican de secuestro a las movilizaciones del pueblo para exigir nombramiento inmediato de fiscal institucional. La protesta legítima la llaman terrorismo. Magistrados sin dignidad que no obran en derecho, sino que rayan en la politiquería. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y vivas, pero recontra vivas a la ADE, que acompaña a las mujeres que hacen presencia constante en la Secretaría de Educación del Distrito para exigir transparencia en sus nombramientos. Vivan las mujeres valientes que se atrevieron a levantar su voz por un trabajo digno. ¡Vivas! Viva. Y vivas, muchos vivas, a la visita del Consejo de Seguridad de la ONU a Colombia, donde brinda respaldo total a la paz total. La implementación del Acuerdo de La Habana y el avance en la paz total es una necesidad y una condición para consolidar la democracia en Colombia. ¡Vivas! Viva para la ONU, quien le solicitó a la Corte Suprema de Justicia en Colombia culminar con el proceso de elección de fiscal general a la mayor brevedad posible. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que anuncia la llegada de las tiendas Ana o Anitas,
Agencia Nacional Agroalimentaria, reemplazo del IDEMA. Más y mejores alimentos a menor precio para el pueblo. Promoción de mercados en todas las regiones. ¡Viva el gobierno del cambio! Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La agenda política y de movilización debe orientar la unidad y la consolidación del poder popular y el respaldo al gobierno alternativo. Saludamos de manera especial los 3 congresos de la Central Unitaria de Trabajadores a realizarse en el mes de febrero y en el mes de marzo. 8º Congreso CUT, el 28 de febrero al 1 de marzo. El 7º Congreso de la Mujer CUT y el 4º Congreso de la Juventud, 26 y 27 de febrero. Definiciones por la apuesta política en la conducción clasista de nuestra central y el compromiso con las reformas y el gobierno del cambio. El Congreso de Mujeres, donde las decisiones por la paridad y la ley de cuotas para las mujeres trabajadoras se debe aprobar, conexas todas ellas a la reforma estatutaria. El Congreso de Juventud, que marcará el protagonismo de las nuevas generaciones con las transformaciones sociales. Y es que FECODE hace parte de la CUT. Nuestra participación total e iniciativa política aportarán en este contexto a la unidad para defender nuestra federación, que el 24 de marzo cumple 65 años de lucha y defensa de la educación pública estatal y que hoy la ultraderecha guerrerista de este país la ha declarado su enemigo interno, actuando con la Fiscalía que desde el 13 de febrero está en cabeza de Marta Mancera, y la Corte Suprema de Justicia, que el 8 de febrero y seguramente ni el 22 definirán por fin a la nueva fiscal. Así entonces se profundiza la arremetida. Se configura el golpe blando contra la Federación y el magisterio colombiano. La Fiscalía allana a FECODE. Los medios de comunicación ponen en cuestión nuestro accionar autónomo y de cara a nuestra estructura. Anuncian descargos contra el expresidente de FECODE. Denuncian al Comité Ejecutivo por asonada. Y mientras los medios arremeten contra la dirigencia, el Comité Ejecutivo y el magisterio colombiano, evidenciando así el golpe blando contra el gobierno alternativo, contra FECODE. Así entonces nos corresponde fortalecer la tarea regional, fortalecer la denuncia internacional, adelantar campañas de afiliación en todo el país, salir a las calles a defender a nuestra federación, a defender la democracia y que viva FECODE en sus 65 años de lucha. Vamos con toda, porque todas y todos somos FECODE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, haciendo un análisis sobre los medios de comunicación al servicio de la ultraderecha, los empresarios y las mafias colombianas. Igualmente hace referencia a la Corte Suprema de Justicia, caracterizada por su falta de transparencia y celeridad en el proceso de la elección del nuevo fiscal. Así que bienvenido y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario va a centrarse en Caracol Radio, que dadas las críticas infundadas que hacen al gobierno, debería llamarse Difamador Radio. La última salida de estos periodistas al servicio de los patronos fue una crítica contra el ministro de Salud, porque desde Cartagena hizo unas críticas a las EPS. Todos los que hemos sido usuarios de las EPS
sabemos sus falencias, conocemos los incumplimientos, sabemos de cómo hay fármacos únicos para todas las enfermedades, sabemos de la mala atención y sencillamente el ministro eso es lo que ha dicho. Caracol hoy, en el programa de la tarde que culmina a las 7 de la noche, dijo que el ministro estaba difamando y que estaba interesado en desprestigiar a las EPS. Las EPS no tienen que ser desprestigiadas por nadie, son desprestigiadas por los pésimos servicios que prestan. Además, porque detrás de los propietarios de las EPS lo que hacen es derivar utilidades de los recursos del Estado. Por eso, las EPS carecen de recursos, a pesar de que el gobierno les entrega lo suficiente, pero estos señores en sus negocios derivan utilidades. O sea, están derivando utilidades de recursos que debían orientarse hacia el servicio, a la prestación de los servicios médicos y ojalá a la medicina preventiva. Pero no hay tal. El segundo comentario tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Sucede que a raíz de la movilización hay dos versiones. La versión del presidente de la Corte, que dice que los manifestantes no les permitían salir de la edificación del Palacio de Justicia, y la versión del general Salamanca. La versión del general Salamanca es que a las 2 de la tarde entró sin ningún problema a las instalaciones del Palacio de Justicia, habló con su presidente, con el presidente de la Corte, y al preguntarle si deseaba que se removieran los manifestantes que estaban en la puerta del Palacio de Justicia, dijo que no era necesario. Pero posteriormente salió a los medios de comunicación a decir que estuvo secuestrado, porque ellos no podían salir. Lógicamente, esto contradice a la versión del ministro, del general Salamanca. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la Corte Suprema de Justicia debería ser una institución prístina, una institución transparente, pero no siempre lo ha sido. Recordemos recientemente aquello que se llamó el cartel de la toga, que comprometió a presidente y otros funcionarios de esa corte, algunos de los cuales están avergonzando al país porque donde están refugiados hacen tan mal uso del dinero por la forma en que lo malgastan que lógicamente hacen quedar al país mal. Y mal por una razón sencilla, porque allí un miembro de la Corte Suprema de Justicia está refugiado por los delitos que cometió en Colombia. Creo que eso basta para demostrar que efectivamente la Corte debería ser transparente. No decimos que hayan cometido sus miembros algún delito, pero sí decimos que son negligentes, porque hace 5 meses tienen la terna para elegir fiscal y no han sido capaces de elegirlo. Y están exponiendo a la fiscalía a que sea dirigida por una mujer que últimamente ha sido acusada de tener relaciones con los narcotraficantes que delinquen en Buenaventura. Eso es suficiente para entender que la Corte no ha cumplido con su deber de elegir a tiempo al nuevo fiscal. Por tanto, el presidente Petro y el ministro de Justicia deberían cerrar esa rendijita por donde pueden demorarse las decisiones de la Corte, presentando un proyecto de ley al Parlamento mediante el cual se determine que la Corte debe elegir al nuevo fiscal antes de que termine su periodo el fiscal en ejercicio. Hasta el próximo domingo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos a Manuel Chamorro con la voz de la literatura, en esta ocasión haciendo el comentario y la reflexión
sobre la intromisión de la dirigencia de la política tradicional en Bogotá, censurando y bloqueando una actividad convocada por IDARTES. Así que bienvenido y buenos días, Manuel. Camilo Torres muere para vivir. Buen día, Carlos. Al magisterio va mi cordial saludo de fuerza por el respeto al arte, a la vida. Hoy quiero hacer un alto a la invitación a leer. Quiero comentar un hecho por demás desconcertante que se acaba de dar en la otrora Atenas suramericana. Un concejal rechazó un cuadro publicitario a una convocatoria abierta. En el flyer hay 3 personajes conocidos. En el cuadro publicitario se invita a participar en un evento que han llamado, abro comillas, lavando un genocidio en directo, cierro comillas. La actividad finalmente fue cancelada por IDARTES y el flyer bajado de las redes sociales oficiales. El concejal argumenta lo siguiente. Abro comillas, no me gustó porque esta pieza se compartió desde las redes sociales oficiales de IDARTES y la Galería Santa Fe. A mí llegó porque un ciudadano estaba indignado, preocupado, me escribió a mis redes sociales y me dice, abro comillas, ¿qué es esto? Cierro comillas. La pieza estaba utilizando el logo de la alcaldía, el logo de IDARTES. Esta pieza para nosotros, el Centro Democrático, incita al odio, al antisemitismo y que no debía pagarla a los bogotanos con nuestros recursos. Cierro comillas. Hasta aquí la primera parte de su discurso. Realicemos un acercamiento crítico a este corto relato. El contexto del discurso es una exposición que IDARTES iba a realizar en Bogotá, la pujante capital colombiana. Esta exposición la organizó el curador Federico Daza, quien anualmente ha realizado exposiciones artísticas. La pieza con la que se hace la invitación contiene 3 personajes conocidos por todos los colombianos, la figura de Adolfo Hitler, la de Uribe Vélez y la de Benjamín Netanyahu. El flyer está en fondo negro con letras blancas y las imágenes de los personajes en blanco y negro, con un título en la parte superior en barra blanca con letras negras mayúsculas que dice, lavando un genocidio. Más abajo, la frase, en directo, en letras blancas mayúsculas. Al concejal del Centro Democrático le disgustó que esta pieza estuviera colgada en las redes sociales oficiales. Significa que puede estar colgada en redes sociales no oficiales, por tanto no existiría tal disgusto. Lo extraño del disgusto es que IDARTES es una entidad oficial, por tanto su obligación es publicar en sus redes sociales oficiales todas las actividades que va a realizar. De otra parte, el concejal no censura por su iniciativa propia, sino por el empuje que hace un ciudadano anónimo, quien, según el concejal, está indignado y preocupado por el cuadro que hace publicidad a la exposición. La voz del concejal la legitima porque lo hace en nombre, probablemente, de uno de sus electores. Él se convierte en la voz del pueblo, desconociendo la voz de quienes apoyan el evento que se evidencia es una gran mayoría. De igual manera, al concejal le disgusta que en el flyer aparezca el logo de la alcaldía y el de IDARTES. Vaya exabrupto. Si la exposición la organiza una entidad oficial, lo correcto es que aparezcan las entidades oficiales que apoyan el evento. Lo contrario se podría entender como un evento subversivo, hecho que se podría considerar de extrema gravedad. Para finalizar, el concejal se identifica como militante del Centro Democrático, de aquel partido creado por el expresidiario que está en la mitad de la pieza publicitaria. Dice además que incita al odio. ¿Cómo un cuadro per se puede incitar al odio? Lo que incita al odio es el significado social que representan los personajes. Los 3 personajes representan genocidios en sus territorios, hecho que ha sido demostrado. Lo sorprendente de este suceso de censura es que se dé en un momento histórico de gran defensa de la libertad, de la vida, del arte como formas de respetar la existencia humana. Colegas, un abrazo artístico e insurrecto para el resto de domingo. Actualidad. Actualidad. Fiscales de carrera han denunciado corrupción al interior de la Fiscalía, con apoyo de Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera. El fiscal que investigaba los narcofiscales fue asesinado. El Tribunal Superior de Bogotá pidió al juez del caso de Oscar Iván Zuluaga y su hijo no dilatar la investigación que los vincula con Odebrecht. Miembros del Centro Democrático y políticos de la derecha se les olvida que en el año 2009 Álvaro Uribe arremetió contra la Corte Suprema de Justicia
por no elegir el fiscal. Los grandes medios distrajeron con noticias contra el presidente Petro para no publicar la presencia en el país del Consejo de Seguridad de la ONU y el comunicado de la OEA en apoyo al gobierno del presidente Petro. La Corte Constitucional ordena al Ejército y a la Policía no vincular niños, niñas y jóvenes en actividades cívico-militares. Un logro de la vicepresidenta. Colombia será sede del Centro de Excelencia de Mujeres, conformado por países de Latinoamérica. Colombia fue calificada con 10 de 10 puntos en la COP18 por sus programas para combatir el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Bueno, y con la voz de Víctor Jara y su canción Cruz de Luz en homenaje al cura Camilo Torres, vamos finalizando el programa 630 de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Y seguimos trabajando e impulsando las reformas del cambio en Colombia y la paz total. Y seguimos exigiendo junto al pueblo colombiano que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal general de la nación y devolverle la credibilidad a la justicia en Colombia. Es decir, una fiscalía al servicio de la verdad y del pueblo colombiano. Igualmente seguimos insistiendo para que la Secretaría de Educación del Distrito reflexione sobre la necesidad de bajar los parámetros en las instituciones escolares para garantizar una labor más humana con los docentes y los estudiantes, evitando de esta manera el hacinamiento de los estudiantes, el agotamiento de los docentes y el drama cada vez que se anuncia la aplicación de parámetros para entregar docentes. Bueno, y atención que a todos los educadores pensionados afiliados a la ANEP, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, los invitamos para participar en el proceso de elección de la nueva junta directiva de la ANEP. Voz Educadora, el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, invitan a todos los docentes pensionados a apoyar la lista número 2 encabezada por el compañero Orlando Solorzano, María Elba Bencura, Rosalba Bobadilla y muchos otros importantes líderes de los pensionados en Bogotá. La elección se desarrollará en la sede de la ANEP en la carrera 17A, número 3734, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No olviden, elecciones de la ANEP a la Junta Directiva, vote por la lista número 2, Orlando Solorzano, María Elba Bencura, Rosalba Bobadilla. Próximo miércoles 21 de febrero del 2024. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Les deseamos un feliz resto de domingo, un abrazo para todos y para todas, y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres